Pues viajeros literarios, el día de hoy estamos aquí en la Rosario Castellanos y estamos con Mauricio Carrera para platicar de la derrota de los días. Y pues muchísimas gracias primero por brindarnos este espacio para poder platicar acerca de este libro que me pareció súper interesante y que bueno, vamos a empezar a platicar un poco alrededor de esta lectura. Pues muchas gracias, gracias por recibirme en Viajeros. Estoy muy contento de poder charlar contigo. Bueno, pues primero yo quisiera pues hablar un poco de la portada, porque hay mucha historia, muchos hechos que al final del día nos van llevando a través, y me encanta eso, a través de la historia de México. Entonces, primero quisiera yo ver la parte de la portada, como... Sí, con mucho gusto. Mira, a ver, la muestra a tu público, la derrota de los días, y tiene varios elementos que me gustan, porque uno de ellos es una máquina de escribir, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con nuestro oficio, tiene que ver con el oficio también de por lo menos dos protagonistas de la historia. Uno de ellos es José Revueltas, quien también aparece en la portada, y el otro es Jack London. Uno escritor mexicano, el otro escritor norteamericano, y los dos de alguna manera son los dos grandes ejes alrededor del cual gira la historia. ¿Por qué? Porque Jack London nos ofrece el mundo de la aventura, el mundo de salir de casa y ver qué hay más afuera, en parte para vivirlo, pero en parte también para escribirlo. Y José Revueltas fue un enorme escritor, pero también un escritor dotado de conciencia social. Entonces, la aventura y la conciencia social son lo que le dan forma a la derrota de los días. Por supuesto, son personajes protagónicos, pero no son los protagonistas principales de la novela. Claro, ¿cómo inicia esta idea de vincular a un escritor con otra persona que pues va a ir inmersa primero en un filme donde usted, a mí me encanta que nos suelte estos chismes literarios, estos chismes históricos, que ahorita ando muy metida en la parte de la colonia Roma, y descubrimos de repente, bueno, al creador de Pito Pérez por ahí mencionado, un poco con quién se vinculaba José Revueltas. ¿Cómo inicia el proyecto también para no irse perdiendo y diluyendo en esta parte de hechos que van concatenando la historia? Sí, el proyecto inicia con la lectura de la Enciclopedia del Cine Mexicano de Emilio García Riera. De repente abro el libro y descubro una entrada donde habla de una película que se iba a llamar El despertar de una nación y que terminó llamándose El Mexicano, porque está basada en una historia, una noveleta del propio Jack London. Entonces vi eso en la enciclopedia, me llamó la atención y más atención me llamó el hecho de que el guionista fuera José Revueltas. Entonces, cuando vi que se juntaron estos dos escritores que yo admiro, que me gustan, que los he seguido a lo largo del tiempo, de repente ahí surgió eso que no sabemos qué es, pero que es el acto creativo. Y empecé a idear qué podría yo manejar al respecto. Y, por ejemplo, uno de los protagonistas de la novela o de la noveleta El Mexicano se llama Felipe, pero en la novela ese nombre de Felipe cambia al de Joaquín Ríos y es el nombre que utilizo precisamente para darle carne, corazón, vida al personaje principal de La derrota de los días. Y por supuesto tiene razón, es una novela que yo sitúo en una determinada época y donde voy acompañando a su protagonista a través de varias décadas. Y una de esas, de esos momentos, de esas épocas, es la relativa a la época de oro del cine mexicano. Me gustó mucho eso, adentrarme en esa época, saber más. Y algo que tiene como juego la novela y mi propia literatura es mezclar personajes de ficción con personajes reales. Entonces aparece en la novela Pedro Armendáriz, aparece el papá del protagonista Joaquín Ríos, que es un personaje inventado por mí, pero que tuvo amores con Miroslava, que tuvo amores con Blanca Estela Pavón, y que va conociendo también a muchos otros personajes del cine como Fu Manchu, que ya nadie se acuerda de ese personaje, pero bueno, que fue importante en una época. Y así a lo largo de la novela voy situándolo en distintos entornos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los Beats en Estados Unidos,
y la manera en que esta libertad juvenil se expresa a través del automóvil, de la carretera. Son jóvenes que viajan continuamente de un lado para el otro, buscando la vida, sus propios destinos, pero a través de un automóvil en las carreteras norteamericanas. Y ahí sitúo también a mi personaje, entre otros ámbitos. Claro, Joaquín Ríos es un renegado, ¿no? Y digo, para quien pudiera parecerle esta historia, pues es una novela de literatura mexicana, me parece que también toca estos temas que están desgraciadamente muy en vigencia, como es la parte de la migración, el hecho de que te sientas un paria, que tengas que emigrar, y a él le toca también vivir esta parte del Estados Unidos, donde pues yo creo que a principios, ¿no? De 50, 60, pues era un fenómeno totalmente diferente al como es ahora, ¿no? Así es, sí. Sí, tiene razón. Mira, él emigra por razones distintas a las que emigran los trabajadores mexicanos, que yo viví en Estados Unidos durante mucho tiempo y por supuesto los admiro. Todo esto que nos dice Trump de que son criminales, etcétera. Por supuesto, no es cierto. Son grandes trabajadores, trabajan dobles, triples jornadas con tal de tener con qué vivir allá, que la vida es dura y mandar dinero también. Pero Joaquín Ríos se va por otros motivos. Se va por este afán de conocer el mundo, de aventurarse a ver qué hay más allá, acompañado por Jack London. Y eso lo lleva así al final, o bueno, casi a la mitad de la novela, a estar en Estados Unidos y a trabajar como un trabajador migratorio o que está yendo de un lado a otro por Estados Unidos. Este es un fenómeno que a mí me gusta mucho y que el propio Jack London experimentó, que tiene que ver con lo que se denominan hobos. Los hobos que son trabajadores migratorios que para ir de un lado a otro donde eran requeridos, tenían que subirse a los trenes, que era como que el gran medio de transporte en ese momento, y por supuesto lo hacían como polizones, con todos los peligros que eso conllevaba, ser tirados por los guardias, ser golpeados por los guardias o caer entre las ruedas del ferrocarril. Entonces, Joaquín Ríos tiene esta experiencia de trabajar por allá, de adentrarse al mundo norteamericano, y también tiene la experiencia de conocer, como lo mencionaba anteriormente, el mundo de los trabajadores por allá, pero también el mundo, el universo juvenil de los beats de esa época. Y finalmente, también, pues, su propio destino lo lleva a participar en la guerra de Corea. A él lo acusan de un crimen que no cometió, de haberse robado dinero, lo meten a la cárcel y como es costumbre en Estados Unidos, para sacarlos de la cárcel los enlistan. Y a él lo enlistan en la guerra de ese momento, que es la guerra de Corea. Entonces sí, es alguien que vive fuera de México y a mí me gusta eso. Siempre he opinado que hay que escribir sobre México, pero también salir de nuestras fronteras. El propio Alfonso Reyes lo pedía así, ser genuinamente mexicanos, pero también genuinamente universales. Entonces quise salir de lo folclórico, de lo que pues es este México que a ratos se nos presenta como muy tradicionalista y aventurarme también a sacar a mi personaje de sus fronteras. Claro, se antoja esta novela como un tipo de road movie, ¿no? Porque tiene aventura, pero vas cambiando de paisajes y obviamente estos personajes pues van emprendiendo diferentes caminos, pero de repente se van conjuntando en ciertos momentos importantes de la historia, pero también de la propia vida de estos dos, ¿no? Sí, así es, tú lo definiste muy bien. De hecho, toda esta parte donde él conoce a los Beats, entre ellos a David Cassidy, eh, la pensé como una road movie. ¿Por qué? Porque también está muy presente una novela que escribió quizá el más conocido de los Beats, que fue Jack Kerouac, que se llama En el Camino. Entonces me inspiré en eso como para que también él pudiera recorrer Estados Unidos y por supuesto teniendo esta idea de Jack Kerouac, sin tener las alturas que alcanzó Jack Kerouac con esta novela, pero haciendo un homenaje. Finalmente, mi novela aborda lo que he denominado la literatura referencial. ¿Y qué es la literatura referencial? Es de alguna manera homenajear lo que nos ha formado como lo que somos a través del cine, a través de la literatura, a través del teatro, a través del arte. Y en ese sentido, la novela es un homenaje también a estas figuras.
lo mismo Jack London que José Revueltas, pero también aparece Hemingway y los personajes de Hemingway. Y hay otro novelista que también aparece ahí, hasta como protagonista, como personaje, que es Norman Mailer. Él escribió una novela que para mí es una obra maestra, que se titula Los desnudos y los muertos. Y de hecho es un capítulo de esta novela también, donde aborda la crueldad, lo cruento de la guerra del Pacífico, pero no solamente como este conflicto de balazos y muertes, sino el conflicto humano que genera la guerra. Entonces, es también ahí un homenaje y el final, la parte donde mi protagonista Joaquín Ríos llega a Corea, es un homenaje a otra novela de José Revueltas, malísima, déjame decirte. Revueltas escribió muy buenas novelas, gran escritor, pero bueno, a ratos tenemos por supuesto altibajos, y la novela a la que me refiero es Los motivos de Caín. Es una mala novela porque prefirió ideologizar la literatura, hacer un enfrentamiento entre capitalismo y socialismo a través de la guerra de Corea, y creo que el resultado es malo. Pero es una novela interesante porque también sale de lo mexicano para adentrarse al universo revueltiano de la guerra de Corea. Entonces yo lo retomo, pero entonces hago que mi protagonista sea el que le cuente la historia que él vivió en Corea, y a partir de esa historia José Revueltas escriba los motivos de Caín. Entonces hay siempre ese homenaje, y debo decir algo, que no importa si los lectores, las lectoras conocen estas historias, si las conocen van a encontrar esas referencias y les van a gustar. Si no las conocen, creo que la novela se puede leer absolutamente como pura invención. Pero también te lleva a tener esta curiosidad por entender más acerca de los personajes que va planteando cuando se mencionan como Hemingway algunos de sus personajes. No creo que despierta la curiosidad para buscar el libro e ir a la fuente, ¿no? Sí, mira, pues ese es uno de los juegos de mi literatura referencial, que algún lector, lectora avesado, avesada, de repente diga, creo que reconozco este personaje, voy a ver si es cierto, y sobre todo a ver si dijo lo que ahí se dice. Y mi juego es ese, porque a ratos sí cito cosas provenientes de sus libros, pero a ratos los invento. Y así que, pues ese es ese juego bonito que alguien dirá, por ejemplo, a ver, este personaje, el de Perry, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he escuchado? Y claro, alguien dirá, es uno de los personajes que hace Truman Capote en La Sangre Fría. Es uno de los asesinos de esa familia de Kansas que aparece en su novela. Y pues yo utilizo todo eso para escribir, para rodearme de esos elementos que me gustan y hacer una novela que, insisto, es una novela de aventuras, del tipo Jack London, del tipo Emilio Salgari, pero también con una dimensión mayor que se inspira en novelas de los grandes escritores norteamericanos como Norman Mailer, como Philip Roth, pero también antes como Doctor Zhivago y como La montaña mágica de Thomas Mann. Ya, y ahorita que habla de todos estos personajes, ¿cuál sería para usted o hubo alguno que fue catártico, que de repente estaba planteado de ser de una forma y cuando menos se dio cuenta ya estaba como haciendo catarsis de alguna situación o hablaba solo el personaje? Yo creo que muchos personajes hicieron eso. Yo digo que los personajes vayan teniendo vida propia. Vladimir Nabokov era en el sentido contrario. Nabokov, el famoso autor de Lolita, él decía que cuando le preguntaban que sus personajes tenían vida propia, él decía, no, mis personajes cuando me ven tiemblan. Y yo quisiera a ratos tener ese poder, pero no lo tengo, y entonces dejo que los personajes fluyan. Por ejemplo, yo creo que el personaje de Jack London es un personaje que fue creciendo también y que tuve que abandonar en un momento dado. Y en cambio el personaje de Revueltas, que aparece ahí como un personaje entre caótico, envuelto en su alcoholismo, en sus deseos de tener dinero, en sus problemas maritales, de repente empieza a tener también otra dimensión hacia el final. Pero yo creo que finalmente el personaje que fue catártico para mí es Joaquín Ríos, porque
de alguna manera me representa en términos de mi concepción del mundo. Finalmente, los escritores escribimos sobre nosotros mismos, pero no a la manera de una autobiografía, sino a través de una cosmovisión. Y creo que Joaquín Ríos lo representa. Yo he sido aventurero igual que él en muchos momentos de mi vida, me he aventado de paracaídas, he buceado en barcos hundidos, fui marinero en alguna temporada de mi vida, me, me encontré con tiburones mientras nadaba, con guerrilleros, con piratas modernos, etcétera. Entonces, una parte de mi vida está muy presente en Joaquín Ríos, pero la otra también es algo que él tiene, que posee, que es la introspección, que es la reflexión, que es el pensar qué estamos haciendo como seres humanos, dónde estamos, qué hacemos, hacia dónde vamos. Y creo que Joaquín Ríos va respondiendo, al igual que yo, esas preguntas con un sentido existencial, por supuesto, pero también con un sentido vital. La vida está allá afuera y hay que seguirla, hay que perseguirla. Claro, y bueno, hay una parte ya final donde el personaje hace una reflexión, ¿no? Y yo diría que todo aquello que nos sucede puede ser mencionado como literatura, trabajado obviamente con gente que tiene el don como usted de trans, transmitir, ¿no? Transformar un hecho común para cualquier persona, pues en un libro como La derrota de los días. Muchísimas gracias, Mauricio Carrera, Al por contrario, brindarnos esta oportunidad de platicar un ratito de esta novela que me encantó. Y pues ahora sí que si nos puede decir si la van a presentar próximamente en algún otro espacio. todavía no hay una fecha de presentación, la estamos preparando ahora, pero igual yo trataré cuando lo haya de que sean informados tu público para que ojalá y puedan asistir. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Mauricio Carrera, La derrota de los días, colección popular, novela del Fondo de Cultura Económica, al que siempre, siempre le brindamos un agradecimiento muy especial porque nos brinda la oportunidad de platicar siempre con autores tan Sí, interesantes como déjame usted. mostrar otra vez la Mil portada de mi libro. gracias. Claro que sí. Aquí está, La derrota de los días y por supuesto la invitación para que puedan leerla. Estoy seguro que les gustará. Mil gracias. Muchas gracias, ¿eh?